se recomienda poner un tubo sin balón que se adecue cómodamente en el cricoides y que a una presión inspiratoria a menos de 25 centímetros de agua genere un sellado suficiente. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Según la evidencia y como podemos ver aquí en esta tabla, miremos que este concepto viene desde la época o desde el siglo pasado, en donde con estudios de bajas cohortes empezaron a determinar y a partir de mediciones de tráqueas en especímenes cadavéricos, empezaron a determinar que las medidas de esa vía aérea eran más estrechas en el sentido transverso, más que en las dimensiones anteroposteriores, formando una máxima estrechez a nivel del cricoides, que lo describían como circular y daban una configuración en forma de embudo. Pero más adelante, cuando empiezan a salir nuevos estudios, después de la época de los 50 y hacia adelante, con cohortes un poco más grandes, empieza a haber unos conceptos que son alternativos, como de que el diámetro, o se empieza a encontrar que el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso, dándole al cricoides una forma circular, inclusive en forma de V invertida, con una ausencia de la ossificación cartilaginosa en la parte del anillo membranoso a nivel del círculo posterior y con un aumento del diámetro anteroposterior, como si fuera o configurando una forma de elipsoide. Entonces uno tal vez se pregunta, entonces, bueno, ¿es en forma de embudo o no lo es? ¿O si tiene una porción estrecha que no es distensible? Entonces, básicamente, cuando uno revisa este tipo de textos, de papers, en donde se ha investigado sobre la configuración anatómica de la vía aérea a partir de la revisión de estudios en los últimos 120 años, nos paramos en un nuevo concepto y es que con el advenimiento de las tecnologías basadas en fibra óptica y las reconstrucciones en imágenes a partir de tomografía y resonancia, con cohortes de pacientes mucho más grandes, y con edades que van desde el mes, o sea, siendo neonatos hasta los 15 12 años, empezaron a encontrar que las dimensiones de la vía aérea pues no eran como se venían describiendo anteriormente y que efectivamente se podían encontrar aumentos en el diámetro anterior-posterior más que en el diámetro transverso, configurando la vía aérea pues de la región glótica y la región subglótica a nivel del cricoides y la subglotis como un elipsoide y que la forma de cono invertido que se describía anteriormente, pues en muchos estudios pues no se evidenciaba y que básicamente el diámetro anteroposterior era el que predominaba en la mayoría de los estudios, dando una configuración diferente. A esto lo podemos un poquito objetivizar con estas imágenes de los tres autores más importantes que han indagado en este tema para respondernos si es que entonces la vía aérea en verdad sí tiene una forma de embudo y la respuesta es que sí y no, o sea, hay que analizar esto con un detalle. Entonces, cuando uno mira los estudios de Holdinger, que son cortes transversales a nivel de especímenes cadavéricos y en los estudios del doctor Eckel a nivel de reconstrucciones a partir de imágenes de resonancia y del grupo de Littman y colaboradores a partir de proyecciones de imágenes de tomografía, se dieron cuenta que si usted hacía tres cortes diferentes, por ejemplo, a nivel de las cuerdas vocales, esta apertura a nivel de la glotis podía variar por el efecto complaciente que tienen las cuerdas vocales cuando se visualizan en abducción o abducción, o sea que este tamaño puede variar considerablemente. Cuando uno ya miraba lo que pasaba a través de la lámina del tiroides, empezamos a ver que se configura un aumento del diámetro anteroposterior y cuando ya miramos el cricoides, pues la sorpresa, o sea, lo llamativo es que, pues sí, puede que el tiroides sí describa un diámetro, una estructura circular, como se ve aquí en las imágenes, pero que si esto fuera un embudo puro, básicamente cuando uno hace una proyección más al fondo, pues uno podría aparentar ver una luz más estrecha, como lo representan aquí estos ovalitos, estos círculos de color azul, y no lo es. Entonces, la conclusión es que la vía aérea no es o sea, sí tiene una forma de embudo, ya lo voy a explicar un poquito con otro concepto, pero no es un embudo puro, es decir, que la convergencia de las paredes de la tráquea en sentido caudal no es tan pronunciada como un cono invertido, sino que lo hace de una manera diferente y un poco más complaciente, asemejándose a la forma de un cilindro que se estrecha en su parte más inferior, obviamente, pero no como si fuera un embudo con una estrechez más pronunciada. Por lo tanto, esa contracción que se ve en las paredes de la laringe, como ustedes ven aquí en esta fotografía, sí se da, pero básicamente no es tan pronunciada generalmente y que esa contracción, o sea, en la medida en que se van constriñendo las paredes de la tráquea y de la laringe, varía entre individuos. Entonces, por lo tanto, retomando ese concepto, aquí en estos cortes también podemos ver que a nivel de la lámina posterior del tiroides hay un aumento del diámetro anteroposterior, que la apertura glótica va a variar por el efecto complaciente que tienen los repliegues aratinoepiglóticos y las cuerdas bucales que se pueden encontrar en abducción y abducción,
Y cuando miramos, por ejemplo, este corte in vitro de un estudio cadavérico de un bebé de 2 meses de vida, vemos cómo la configuración de ese cartílago cricoides tiene más aumento en el diámetro anteroposterior que el transverso, dando una forma elipsoide. Y lo que pasa de ahí hacia abajo es interesante. Entonces, la fórmula propia en embudo pronunciado en B invertida o cono invertida que se proponía en el siglo pasado, digamos que ya con los estudios de endoscopía y reconstrucción a partir de imágenes quedó relegada, y lo que nos quedamos es con esto, con dos fenotipos, o sea, hay embudos y no embudos. Entonces, los embudos, básicamente los que han encontrado la forma de embudos es que miran que el cricoides sí tiene esas tres variantes. Puede ser un círculo, puede ser un elipsoide, o puede ser un círculo, casi un círculo, o puede estar en forma de V o parcialmente oxificado en el anillo posterior, siendo un poco más complaciente y con unas paredes de la tráquea que van a converger de una manera no tan pronunciada. Y básicamente el otro fenotipo es un embudo propio desde la apertura glótica hasta la cricoides, y de ahí en adelante paredes que van a converger de una manera no tan pronunciada, dando la forma de un cilindro. Ese concepto lo podemos valorar aquí. Básicamente aquí podemos los que son embudos y los no embudos. Los que han encontrado la forma de embudo, como en este estudio de endoscopia, podemos analizar que básicamente la configuración complaciente, como ya venía diciendo, de las cuerdas vocales y los repliegues artinoepiglóticos genera un efecto de espejismo, básicamente donde podemos ver que la apertura de la vía aérea, la entrada se ve más grande que a nivel que su porción más profunda. Y si nosotros proyectamos una medición como si fuera en 3D hacia sus pantallas, hacia ustedes, vamos a ver que si nosotros obviamos que estas cuerdas están tan abiertas y tomamos como referencia la entrada a nivel de la subglotis, pues vamos a ver una medición o un diámetro que tiende a conservarse mucho mejor que si nosotros analizamos desde la entrada aquí de las cuerdas vocales. Y básicamente podemos ver en el otro escenario la estructura de embudos a nivel propio de la entrada de la vía aérea, con ese fenómeno de espejismo hasta el cricoides, y unas paredes laríngeas que van a converger, o traqueales que van a converger de una manera no pronunciada, dando la forma de un cilindro. Entonces, pues tenemos dos fenotipos, unos embudos no puros, nuevamente repito, y una forma de cilindro, y esa configuración pues varía entre individuos. Ya cuando quisiéramos, en este otro estudio, pues donde se quiere precisar más este concepto, se cogió una cohorte casi de 900 pacientes entre 0 meses de edad o sea, es decir, neonatos hasta el primer año, y se utilizaron estudios, y a nivel de una intención retrospectiva, se valoraron las imágenes de tomografía de todos aquellos que por alguna razón se les hizo una tomografía de cabeza y de tórax, para valorar cómo se determinó, o para valorar cómo era el comportamiento anatómico estructural de esa vía aérea, y se concluyó que hay aumento, en gran parte de ellos se encuentra que el diámetro anteroposterior de la tráquea más que el transverso predominan, dando la forma de un elipsoide más que un cilindro, una forma circular puro. Y entonces es en ese concepto que quiero recalcar que, pensando en que esto puede ser aún más grande en sentido anteroposterior que estrecho, pues nos puede dar la cabida o la posibilidad de alojar allí un tubo con neumotaponador, pensando de que un tubo circular sin neumotaponador pues no se va a acoplar a un contenedor que tiene una estructura elipsoide, dando la posibilidad de fugas. Entonces, lo que concluyen ellos a grandes rasgos es que en los neonatos y en los bebés, en los infantes, las estructuras subglóticas permanecen de una manera elíptica en la mayoría de los especímenes, pues, o de los sujetos objetos de estudio que fueron analizados. Otros estudios de impacto los podemos citar acá cuando uno revisa la bibliografía disponible. Básicamente vienen de los años 2000 hacia adelante, y todos concluyen lo mismo. Y es que el cricoides en realidad no es redondo puramente, o lo que se percibe en la mayoría de ellos, sino que más bien tiende a ser elíptico, y que las dimensiones transversales son más estrechas que las anteroposteriores, nuevamente dando la forma de un elipsoide. Que la parte más estrecha de la laringe pues no es el cricoides, aunque sí lo puede ser, pero también se encuentra en estrechez a nivel de la subglotis, y que la vía pediátrica neonatal pediátrica y o neonatal tiende a ser más cilíndrica como los adultos, en lugar de tener una forma de un embudo puro. Entonces, en conclusión, hay que entender que cuando visualizamos una vía aérea, podemos tener ese fenómeno de espejismo supraglótico, en donde la complacencia de los repliegues aritinoepiglóticos y las cuerdas vocales en abducción y abducción nos van a simular una entrada más grande en la vía aérea, que si se contrapone contra la disminución del diámetro a nivel del cricoides, pues va a ser que se pueda ver como un embudo puro, pero no es así.
que la laringe infantil en teoría pues tiene su porción más estrecha a nivel del cricoides y este puede presentar varias variantes anatómicas, como ser circular o casi circular o elíptico, y que en ese orden de ideas, uno de los limitantes más grandes, pues lo que concluyen estos estudios a la hora de pasar un tubo con balón, es que este pueda pasar fácilmente por la subglotis, por esa estrechez, por lo tanto no se recomienda en menores de 3 kilos, eso es lo que digamos que hasta ahora se concluía con estos estudios. ¿Por qué? Porque pues digamos que a menor edad, pues, o a menor edad postnatal o a menor peso, pues obviamente, porque es una proporción, el tamaño de las vías aéreas va a disminuir, lo que se correlaciona con el diámetro del tubo, porque la mayoría de las presentaciones vienen diámetros de 3,5 y de 3 y 3,5, y por lo tanto alojar un tubo que sí puede pasar fácil a nivel de las cuerdas puede que genere una lesión mecánica por abrasión cuando yo intento pasarlo pues como a la fuerza a nivel de esas estructuras de la subglotis. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Pues lo primero es que cuando yo, cuando se plantea la hipótesis de que si yo inserto un tubo sin balón en esa luz que no es circular y que más bien pueda ser elíptica, pueda generar un mal sello con un fenómeno inadecuado de fuga. Y esto es importante, pues, para nosotros en el sentido como equipo de trabajo en el quirófano, porque se ha demostrado que la exposición crónica a gases anestésicos, pues, eso hace parte de enfermedad, de configuración de enfermedad laboral, pues, porque digamos que se ha demostrado que es nocivo para el personal y el equipo quirúrgico y que esa fuga pues va a entorpecerle el desempeño de la ventilación mecánica, en tanto que yo para compensar esa fuga voy a tener que aumentar la presión inspiratoria pico, aumentar el volumen corriente o mi flujo de gases frescos para compensar esa fuga, y lo que va a acarrear pues más anestésico inhalado que puede filtrar al ambiente. En ese orden de ideas, el filtrado por ese sello inadecuado es tanto del pulmón hacia la tráquea como de la tráquea hacia el pulmón. Y en cirugías abdominales, más que todo, como la enterocolitis necrotizante, la intervención, las cirugías de corrección de un falocelio, gastrosquisis o aquellas donde tienen fístula traqueoesofágica, se pueden presentar fenómenos de microaspiraciones desde el esófago hacia la vía aérea, lo que va a condicionar alteraciones asociadas a la intubación y a la ventilación, como neumonitis química por aspiración o neumonías asociadas a la ventilación. La otra cosa es que cuando yo tengo que recambiar mucho el tubo, tengo que manipular, pues obviamente más veces la vía aérea, y una laringoscopía pues no está inocua de efectos fisiológicos. Recordemos que los neonatos tienen un sistema autonómico inmaduro, que lo que va a hacer es que cuando yo me acerco a la vía aérea con una laringoscopía, se puedan presentar reacciones deleterias que son difícilmente predecibles, presentándose hasta taquicardia, bradicardia, bradisistolia, aumento del consumo de oxígeno metabólico cerebral, aumento del flujo sanguíneo cerebral local, eh, y que esto digamos que es deleterio en cuanto al mayor número de recambios, mayor número de manipulaciones de la vía aérea, y es deleterio y más, y es peor aún, como se ha demostrado en los estudios, cuando yo lo hago sin posiblemente un adecuado plano analgésico con o sin bloqueo neuromuscular, y pues que esto no es un tema ya de, digamos que de esta presentación, pero aquí dejo la referencia pues como para los que quieran un poquito de profundización. Entonces, en ese orden de ideas y abordando esa configuración variable que puede tener la vía aérea en los diferentes pacientes, se han desarrollado tubos endotraqueales con balón, con una tecnología que permita que ese balón se acople de una manera más fidedigna y menos traumática a esa vía aérea inferior. Entonces empiezan a salir desde el 2004 al comercio, pues, tubos con una tecnología con balones de alto volumen y baja presión, y tecnologías como el microcuf, el tubo microcuf, que es un tubo con su balón hecho a partir de poliuretano ultrafino sin agujero de Murphy, que lo que me va a permitir es que ese balón, al ser de un material ultrafino, se adapte de una manera más complaciente y menos traumática a esa vía aérea que puede o no estar estrecha a nivel subglótico. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Para responder a la pregunta sobre las recomendaciones de tubos con y sin balón, yo, bueno, me ocupé de buscar en PubMed, Google Scholar and Base, a partir del 2018 a 2024 textos relevantes, a partir de una búsqueda con estos términos MESH: anestesia neonato, cirugía neonatal, tubos con o sin balón, cirugía estridor y desenlaces como tal. Entonces, en ese orden de ideas, iniciando pues con esta búsqueda, con esta evidencia encontrada, les presento este primer artículo que se denomina Incidencia de complicaciones respiratorias posoperatorias en pacientes que recibieron tubos con y sin balón en una edad de entre 0 meses a 0 años, es decir, pues desde un mes de vida hasta los 7 años.
está publicado en Pediátrica Anestesia del grupo de revistas de Wiley, que pertenece al un rango intercuantílico Q2 con un factor de impacto de 1.7. Aquí la problemática ellos abordan y es que el uso de tubos con y sin balón en anestesia pediátrica es un tema ampliamente debatido, lo que nos tiene aquí hoy en esta conferencia, en cuanto a la incidencia de complicaciones respiratorias posoperatorias agudas. La intervención fue realizar un estudio retrospectivo entre septiembre del 2006 y agosto del 2016, que lo realizó el Departamento de Anestesia de un hospital de un centro médico universitario en Países Bajos. Y el objetivo de ello fue estimar la asociación entre el diseño del tubo con y sin balón y la incidencia de complicaciones respiratorias posoperatorias como estridor, sibilancias, disnea y desaturaciones mayores al 90% que ameritaban o necesitaron una intervención como la administración de epinefrina racémica, dexametasona por nebulización, oxígeno suplementario y o nebulización después de la extubación. Entonces, esto se aleatorizó de la siguiente manera. Se escogieron 200, casi 204.000 pacientes, de los cuales excluyeron aquellos que tenían una edad mayor a 7 años y se excluyeron además aquellos que tuvieran al momento de la randomización más de un intento de intubación o que tuvieran datos incompletos en la historia clínica o en los registros de anestesia, si se había puesto un tubo con y sin balón. Y básicamente la cohorte se dividió en dos grandes grupos, un grupo de niños grandes como hasta los 7 años de edad y un grupo de pacientes pequeños, siendo neonatos hasta los primer año de vida. Siendo que en resumen se analizaron 2.334 lactantes entre edades de 1 mes a 12 meses. Entonces, cuando nosotros miramos aquí los resultados, nosotros podemos ver cómo acá se analizaron, pues, estridor, disnea y sibilancias de saturaciones, la necesidad de algún medicamento nebulizado o administrado para disminuir la incidencia de estridor o el riesgo de reintubación. Y si nos localizamos acá en este grupo etario que nos interesa desde 1 mes al año, pues vemos que los resultados no fueron estadísticamente significativos. Miremos cómo, por ejemplo, en el grupo de estridor, disnea y sibilancias, eh, básicamente se presentó en un 0.8% de los tubos de aquellos que realizaron tubos con balón y el 1.7% de aquellos que utilizaron tubos sin balón. Siendo que cuando uno mira el intervalo de confianza de la ración del OR, ¿sí? Todos tocan la unidad con valores tan lejanos como hasta 219 desde 0.09. Es decir, que no hay una significancia estadística en cuanto a que el tubo con balón se asocia a mayor riesgo de estridor o complicaciones respiratorias posoperatorias pues en esta cohorte. Entonces la conclusión y la discusión es que el tubo con y sin con o sin manguito no se asocia a mayor incidencia de complicaciones, perdón, el tubo con manguito no se asocia con mayor incidencia de complicaciones respiratorias agudas en la unidad de cuidados posanestésicos y que sí, obviamente para ellos concluyeron que el riesgo de sufrir problemas respiratorios posoperatorios, posextubación, varía, es dependiente de la edad más que el tubo elegido y no se demostró una significancia estadística pues en los dos brazos. Cuando uno revisa la discusión de este texto, empiezan a citar trabajos como de este grupo de colaboradores publicado en el año 2015, en donde ellos utilizaron un tubo microCUF en pacientes neonatos que fueron llevados a anestesia y determinaron a partir de los registros anestésicos y las historias clínicas quienes necesitaron uso de nebulizaciones con adrenalina racémica, helio o hexametasona por la presencia de un estridor al momento de la extubación. Y lo que ellos concluyen en este estudio fue que la frecuencia de estridor fue 17% más que en los grupos que utilizaron el microcuf, es decir, el tubo con balón, más que en los que utilizaron el tubo sin balón. Y cuando uno realiza, pues digamos que la búsqueda de este estudio, vemos cuentas que hay un retracto el autor se retracta porque el estudio está sesgado. Primero porque no se pudo determinar si el estridor fue a causa del tamaño del tubo inadecuado. Y lo otro es porque la UCI o la unidad de cuidados posanestésicos y la UCIN de ese departamento donde se realizó el estudio no implementó un protocolo adecuado de medición rigurosa de la presión del neumotaponador. Entonces, la validez estadística de este estudio, digamos que no es significativa porque pues tiene un sesgo bastante grande. Y lo otro es que también uno cita en estudios acá como este, en donde establecer protocolos estrictos de medición de la presión del neumotaponador cuando se utilizan tubos con balón en la población pediátrica está encaminado a la reducción del casi el 54%, del 54% del riesgo de estridor postestubación con un RR de 0.45 y un intervalo de confianza que no toca la unidad, siendo un factor protector hasta el 40% más. Aquí el protocolo que ellos implementaron fue limitar la presión del neumotaponador a 25 centímetros de agua con un intervalo de controles cada 4 a 6 horas, demostrando pues una incidencia y disminución de las complicaciones asociadas a la extubación con estos tubos.
El siguiente artículo pues que vamos a presentar es este que se denomina tubos con y sin balón en pacientes neonatos que fueron llevados a cirugía no cardíaca, un ensayo clínico aleatorizado, está publicado en este año, en junio de este año, y también pertenece a la revista pediátrica en anestesia, que pertenece al rango intercuartílico Q2 con un factor de impacto de 1.7. Entonces aquí el problema es que obviamente el debate es que la eficacia y la seguridad de los tubos con manguito en recién nacidos pues no están claras, la hipótesis de ellos, y que entonces para resolver eso se hizo una intervención como un ensayo clínico autorizado realizado por el Departamento de Anestesia y Cuidados Intensivos de la Universidad del Cairo en Egipto entre el 2022 y el 2023 en marzo, entre marzo y diciembre. Y el objetivo fue evaluar la eficacia de los tubos con balón versus sin balón en recién nacidos sometidos a cirugías no cardíacas. Y la manera de evaluar la eficacia fueron con cuatro parámetros. Primero, determinando la necesidad de cambios de tubo para encontrar un tubo adecuado. En la vía aérea, pues cuando se usaba un tubo sin balón, ese fue como el grupo control. Determinar la duración de la intubación, los días de ventilación mecánica, mirar las puntuaciones de la ecografía pulmonar con el Luz Score para mirar cuál de los tubos con o sin balón demostraba una mejor aireación del parénquima pulmonar y determinar la incidencia de complicaciones posoperatorias como el CRUB, las sibilancias y la hipoxia. Entonces aquí lo que hicieron ellos en esta randomización fue elegir una cohorte de 154 pacientes que fueron operados, 14 fueron excluidos porque eran cirugías cardíacas, pesaban menos de 2 kilos o eran cirugías de urgencias o los pacientes se negaban o por el consentimiento de los padres a entrar al estudio, y básicamente se le autorizaron 120 pacientes, 60 para cada brazo, 60 para pacientes con balón y 60 pacientes sin balón, pues de su tubo. El protocolo fue que incluyeron, pues es relevante que incluyeron anestesiólogos que tuvieran al menos 2 años de experiencia en intubaciones neonatales o en casos pediátricos, desarrollando más de 100 casos pediátricos. Se realizó una inducción inhalatoria con sevoflurana con un ET expirado, con un ET volumen por ciento del vaporizador del 3 al 8%, después seguido de una administración de fentanilo de 1 microgramo por kilo y una bloqueo neuromuscular subsecuente con una dosis de 0.5 miligramos por kilo de atracurio. Y a los pacientes que se les colocó un tubo sin balón, el anestesiólogo tenía la capacidad de cambiarlo si tenía o detectaba alteraciones en la inserción como una fuga significativa, aquella en la que fuera audible o que tuviera una forma de capnografía normal. Y a los pacientes que recibieron tubos con balón, se utilizó un tubo microcube con una presión del neumotaponador mantenida a menos de 20 centímetros de agua. Entonces aquí nosotros podemos ver las características poblacionales del estudio. Vemos que la edad en promedio en días de nacido fue de 21 y 19 días. El peso oscilaba entre 3 y 3.1 kilogramos de peso, es decir, que la mayoría pues eran como a término con un peso normal al nacer, eh, eh, pero también se incluyeron pretérminos y el tipo de cirugías a los que se llevaron estos pacientes fueron reparaciones de hernias, pilorotomías, realización de colostomías, anoplastias, corrección de atresia duodenales, correcciones de onfalocele y resecciones de teratomas sacrococcígeos. Aquí para recordar, antes de interpretar la gráfica que sigue, quiero recordarles pues que a partir de los estudios del doctor Lichtenstein en ecografía pulmonar, se desarrolló este score que es el Luz Score. Y lo que hace el Luz Score es interpretar los artefactos de reverberación que se ven en la ecografía pulmonar para determinar qué tan heredado está ese pulmón, siendo que a medida que aumenta el score, la variación es peor. Entonces, un pulmón normalmente heredado es el que presenta líneas A. Cuando ya empiezan a ver el fenómeno de colas de cometa líneas B, pues ya va una alteración, un compromiso de la aireación. Cuando hay líneas de coalescencia y la consolidación, líneas B, coalescencia y presencia de consolidación, pues vamos a entender que la oxigenación, la aireación de los pulmones está más deteriorada. Entonces, cuando miramos aquí el resultado de la aireación utilizando la ecografía pulmonar en estos pacientes, pues vemos cómo ellos analizaron cómo se comportó el Luz Score en cada uno de los 4 cuadrantes del pulmón, y lo que es relevante aquí en estos resultados es cómo ver que los pacientes en los que se utilizó un tubo sin balón presentaron más atelectasias que los que se intubaron con un tubo con balón, casi que con un porcentaje de 33% sobre un 10 a un 20% de desarrollo de atelectasias en aquellos pacientes que presentaron tubos sin balón, más específicamente en el pulmón derecho, en la región anterior. Y básicamente aquí en esta tabla podemos analizar
cómo se comportaron los parámetros ventilatorios, pero pues miremos aquí que la necesidad de cambios de tubo para lograr un adecuado sello y una adecuada ventilación mecánica fue mucho más frecuente en los pacientes que tuvieron un tubo sin balón con un 47% veces, un 47% más frecuente, perdón, versus un 1,7% en los tubos, en los pacientes con tubos con balón, y pues no hubo mucha significancia en la encuentro o con encontrarse con vía aérea difícil. Y recordemos aquí que los anestesiólogos escogidos, pues digamos que ya tenían una vasta curva de entrenamiento en pacientes neonatales y pediátricos. Y vamos a ver aquí, digamos, algo que nos compete mucho, es la aparición de disnea, estridor, disibilancias, hipoxemia y necesidad de medicamentos inhalados para corregir estas alteraciones después de la extubación. Y pues digamos que estos resultados hay que analizarlos con lupa. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, la presencia de Krupp, que básicamente está determinada por un estridor, vemos que fue mucho más frecuente o con una tendencia a ser más frecuente en los pacientes que recibieron tubos sin balón, un 16,7% versus un 5%. Pero nosotros no podemos decir que el tubo con balón fue superior en el de estos desenlaces, porque cuando uno mira el RR, la razón de riesgo relativo, pues uno a simple vista uno miraría estos números y uno dijera, bueno, no, sí, entonces los tubos sin balón se van a asociar a un riesgo significativo mayor. Pero cuando uno mira el intervalo de confianza, todos tocan absolutamente la unidad con valores muy lejanos al uno, ¿sí? Hasta 11, 10,5, 28 inclusive, dándole pérdida a la significancia estadística. O sea que no hay una razón de superioridad en cuanto a estos desenlaces, Krupp, disnea, sibilances, hipoxia, en cuanto a cualquiera de las dos poblaciones o los dos tipos de tubos. Entonces, pues, ¿qué se concluye? Básicamente que en los recién a términos, para ellos el tubo con manguitos sí disminuyó significativo el riesgo de intercambio de tubo para encontrar un adecuado tubo que se acoplara a la luz traqueal y una mejor sellado, y que la incidencia de cruz por extubación no aumenta en las dos poblaciones, tubo con y sin o con y sin neumotaponador. Lo que ellos sí resaltan es que las ventajas de usar un tubo con balón radican en que se genera un sello más adecuado, con menos cantidad de fugas. Esto me permite una menor manipulación de la vía aérea, permite una mejor protección contra la aspiración. Recuérdese que aquí se operaron pacientes que tenían onfaloceles o patología abdominal, que tenían que tiene una menor manipulación, por tanto, de las vías aéreas al disminuir sus intentos de laringoscopía para adecuar un tubo que se adecuara a esa luz, que por ese adecuado sellado nos va a permitir una homogenización y una ventilación mecánica más fidedigna de lo que se demostró con el rendimiento de la ecografía de la aireación pulmonar, y que la mejor aireación conduce a menor riesgo de atelectasia. Recordemos pues que uno de los efectos adversos de los gases anestésicos inhalados es que producen atelectasias por disminución de la producción de surfactante y o disminución de la broncomotilidad a nivel de afectar el funcionamiento ciliar. Entonces digamos que por lo menos para nosotros en el ámbito perioperatorio, estas ventajas de una ventilación fidedigna son un poquito más representativas y a tener en cuenta, siendo un poquito más atractivas. El otro otro siguiente artículo que vamos a analizar se llama tubos con balón, el rendimiento de tubos con balón en pacientes que pesan menos de 3 kilogramos de peso. Recordemos aquí que cuando nosotros hablamos al principio de la presentación, una de las conclusiones de los estudios basados en anatomía era que no se recomendaba pacientes con pesos menor de 3 kilos, pues porque pasar el tubo a nivel de la estrechez que puede estar presente en la subglotis, pues podría generar un trauma. Entonces, este artículo está publicado en junio del 2020 y nuevamente pertenece pues a la revista de de anestesia pediátrica. El problema entonces en este texto es que ellos aseguran que los tubos pediátricos con balón pues se han probado con una eficacia segura en pacientes que pesan más de 3 kilos o en niños más grandes, y que existe un uso, una corriente, una duda si estos beneficios que ya por lo menos en el artículo anterior los caracterizamos, se puedan extrapolar a pacientes que pesen menos de 3 kilogramos de peso. Pero la intervención es que aquí se hizo un estudio retrospectivo con 269 niños que pesaban entre 2.000 gramos y 2.900 gramos, que fueron intubados con tubos micro-CUF por anestesia. O sea, recordemos que el micro-CUF es un tubo especial sin balón, perdón, con balón, que fueron intubados por anestesiólogos con experiencia nuevamente en pediatría, y fue realizado por el Departamento de Anestesiología de un hospital en Zurich, en Suiza, en el 2021. Y el objetivo fue encontrar cuál era el peso límite que a mí me garantizara usar de manera adecuada un tubo con balón en pacientes menos de 3.000 kilogramos, de menores de 3 kilos de peso.
Entonces, el protocolo que se utilizó acá es que de estos pacientes, cuando iban a ser llevados a cirugía, se preguntaba o se indagaba si ese paciente previamente ya había estado intubado. Si ya había estado intubado, pues básicamente se eligió el tubo que se utilizó en la última vez que estuvo intubado y que podría ser que la mayoría de los casos fue un tubo sin balón. Si no había estado intubado, de todos modos se inició intubándose con un tubo Sherain, que es una marca comercial allá pues en Suiza, que viene sin balón, con un diámetro de 3 milímetros. Y cuando el paciente estaba intubado, se aplicó un protocolo para determinar la eficacia de la ventilación mecánica. Si habían fugas o si una vez intubado el paciente se lograba alcanzar una presión en la vía aérea de al menos 20 centímetros de agua. Si eso no se podía lograr, los pacientes podían tener dos opciones. La primera es que se cambiara el tubo de 3 milímetros de diámetro sin balón a uno más pequeño, sin balón obviamente 2,5 milímetros de diámetro. Y la segunda es que se cambiara ese tubo por un microcube con un diámetro de 3,5 milímetros y nuevamente de 3 milímetros, perdón, y nuevamente se aplicaba el mismo protocolo. Entonces, cuando miramos esta tabla, vemos las características poblacionales del estudio. Entonces, lo primero que quiero resaltarles es que se intubaron 120 pacientes en tubos sin balón y 149 pacientes en tubos con balón. Esto y las características poblacionales las podemos ver acá. Entonces, la edad neonatal de estos pacientes fue entre 37 a 36 semanas, con un peso, como ya hemos visto, entre los 2.000 y 3.000 gramos. Se identificó también el peso como por percentiles, como grande o pequeño para la edad gestacional, la edad cronológica en días al momento de la intubación, el peso al momento de la intubación, y se determinaron también si el paciente era sindrómico, tenía alguna alteración congénita o tenía una cardiopatía congénita. Y para determinar cuál de estos variables se asociaba con mayor fuerza a que me predijera que yo podía usar con éxito un tubo con balón, se utilizó un modelo de regresión logística basado en el índice de Jouden. El índice de Jouden es una herramienta estadística que a través de análisis de chi cuadrado me permite determinar cuál es la variable de asociación más fuerte para determinar este desenlace, que era pues utilizar con éxito un tubo con balón. Entonces, podemos analizar aquí cómo ellos organizaron sus pacientes en rangos por peso. Vemos que se utilizaron entre los 2.000 a 2.100 gramos, 2.200, 2.100 a 2.200, 2.200 a 1.300 y así sucesivamente hasta los 3.000 gramos. Y podemos ver cuántos de esos pacientes se intubaron en tubos con y sin balón y en cada subgrupo el tamaño de esos tubos. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos los pacientes que estuvieron en el rango de 2.200 a 2.300, de ellos un paciente se intubó con un tubo sin balón que medía 2,5 milímetros, 5 de ellos intubaron con tubos de diámetros de 3,5 milímetros sin balón, se utilizaron 4 tubos de 3 milímetros en tubos con balón y no se utilizaron tubos de mayor a 3,5 milímetros con balón. Y aquí en esta tabla, pues podemos, en este segmento de la gráfica, podemos ver el porcentaje de tubos con balón que se utilizaron a partir del aumento del peso. Y podemos ver una tendencia, y es que a medida que aumenta el peso, la cantidad de tubos que se utilizaron de manera satisfactoria o el porcentaje, pues aumentó, siendo que casi el 70% fue entre 2.800 y 2.200 gramos. Entonces, cuando nosotros ya queremos ver esa asociación entre las variables dependientes y ese enlace, analizamos el chi cuadrado. Recordemos que el chi cuadrado es una prueba no paramétrica que va a medir esa asociación en términos numéricos. La fórmula del chi cuadrado, digamos que para todas las asociaciones, independientemente de los estudios, nos va a dar un valor que es 3,4245. Y entre más se aleje ese valor de ese 3,4245, va a decir que mayor ahí es la asociación entre esa variable con el desenlace. Entonces, lo que ellos encontraron acá, y es que la variable que más se va a asociar en que yo tenga éxito a la colocación de ese tubo en un menor de 3 kilogramos de peso es el peso al momento de la intubación. Y para determinar cuál era ese peso que eso se asociaba a mayor éxito, determinaron el análisis a partir de OR. Recordemos que el OR va a variar dependiendo de ser un factor promovedor o protector, dependiendo como yo lo pregunte. Y aquí, en este orden de ideas, el OR fue 4,64 para yo tener un éxito del uso de estos tubos en pesos entre 2.000 y 2.800 gramos. Pero cuando se realiza el análisis de regresión logística, ellos concluyen
que a partir de los 2.700 gramos se puede discutir o usar con éxito un tubo con manguito y esto me va a dar una probabilidad de éxito del 50% usándolo. Y que en neonatos que pesen menos de 2.700 gramos, primero se tiene que utilizar un tubo sin manguito y después valorar el comportamiento de la ventilación mecánica para ver si yo lo cambio para uno con manguito o disminuyo o aumento el diámetro del mismo. ¿Listo? El siguiente estudio se llama la incidencia de estridor postestubación en pacientes que fueron intubados con tubos con y sin balón. Está publicado en la revista de Frontiers en Pediatrics, que esta pertenece al rango intercuartílico Q2 con un factor de impacto de 0,72 y está publicado del año 2022. Entonces, el problema con esta teoría es que básicamente sigue la duda de que si los tubos con y sin balón pueden asociarse a malos desenlaces posoperatorios a la extubación en pacientes neonatos, en bebés. Entonces, por lo tanto, se plantea que su uso es controvertido. Entonces, la intervención que ellos hicieron acá para plantearse la respuesta a esta problemática es hacer un estudio retrospectivo en donde se analizaron todos los lactantes que fueron intubados y admitidos en una USIN en la Universidad Médica de Viena, fue realizado por la Universidad Médica de Viena entre 2012 y 2019. Vemos que es un periodo de seguimiento pues bastante largo, que fue lo llamativo de este estudio. Y se hizo un seguimiento porque el objetivo primario fue determinar la incidencia de estridor postestubación en pacientes que pesaran entre 2 y 3 kilogramos de peso, que utilizaban tubos con y sin balón, identificar a todos los bebés que se siguieron en ese plan, en ese seguimiento del estudio, quienes habían desarrollado una estenosis subglótica grave pues adquirida. Entonces, se analizaron inicialmente 506 intubaciones, de los cuales se excluyeron un gran porcentaje de pacientes que ya habían sido intubados al momento de la intubación o habían tenido un recambio de tubo como para disminuir el sesgo. Es decir, solo se incluyeron todos los pacientes que tuvieran una intubación al momento de la randomización. Y se eligieron dos brazos, que se incluyeron 92 pacientes a un grupo de tubos con balón y 179 pacientes a un grupo de tubos sin balón. Entonces, aquí podemos ver las características poblacionales del estudio. Vamos a ver que la edad gestacional en promedio fue entre 37 y 38 semanas para los dos grupos. El lugar donde más se intubaron los pacientes fue en la sala de operaciones, prefiriendo los anestesiólogos utilizar tubos con balón. Y la duración en promedio de la ventilación mecánica de los pacientes fue entre 1 y 2 días para los pacientes con balón y en promedio entre 1 y 6 días a los pacientes que tuvieron tubos sin balón. Y básicamente, cuando se implementó un tubo con balón, la presión media de la presión del neumotaponador se mantuvo entre un mínimo de 10 a 20 centímetros de agua. Listo, cuando nosotros miramos en desenlace primario, que fue la aparición de estridor posintubación, miramos una cosa aquí relevante. A simple ojo, uno podría decir, no, es que sí hay aumento del estridor en pacientes que utilizaron tubos con balón. Mire que 5,4% versus el 1% en tubos sin balón. Pero digamos que esto no es así. Cuando uno mira esto con detenimiento y le saca el índice de fragilidad, digamos que el índice de fragilidad, valga la redundancia, mira qué tan frágil o qué tan confiables son los resultados de un estudio, nos data un índice de fragilidad de 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si un solo paciente en el grupo de control, que fue con lo que se con lo que se comparó, que fueron los tubos sin balón, si uno de esos pacientes hubiera tenido un resultado diferente, es decir, no hubiera desarrollado el estridor, el estudio hubiera perdido su significancia estadística con unas P's pues, que sobrepasaban el 0,05. Y eso lo podemos corroborar aquí con el valor del OR. Entonces, a simple vista uno mira este OR y uno dice, ah, no, sí, 4,86, entonces el tubo con balón se aumenta el estridor. Pero cuando uno mira el intervalo de confianza, todos tocan la unidad, demostrando que no hay verdaderamente una significancia estadística o una relación de superioridad entre tubos con y sin balón para este desenlace. Y generalmente, aquí cuando se muestra el desenlace secundario, estos 13 pacientes de todos los randomizados fueron los que desarrollaron estridor postestubación. ¿Qué es lo relevante? Cuando miramos esta tabla de acá, la causa de la intubación, digamos que la mayoría de ellos tenían una patología pulmonar primaria, como por ejemplo tenían una fístula traqueoesofágica, tenían una bronquiolitis, tenían SRA neonatal, tenían una sepsis, entre otras. Y lo que es relevante aquí en este gráfico es el número de intubaciones que requirieron esos pacientes después de tener un winning o una liberación de la ventilación mecánica fallida. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos el paciente número 1, podemos ver que ese paciente, después de su primer intento de extubación, tuvo que haber sido intubado otras 5 veces
2 con tubos con balón y 3 con tubos sin balón, ¿sí? Entonces aquí se plantean dos teorías. Y es que el desarrollo de estridor el desarrollo de estridor y de estenosis subglótica está relacionado con la necesidad de tubos o de reintubaciones que tiene ese paciente después de un primer intento de extubación fallida, sea que sea la patología por la que se intubó, más si es una patología pulmonar primaria. Y si miramos acá, en la mayoría de del segundo número, que es el número de tubos sin balón, vemos que fue más frecuente que se hayan usado tubos sin balón y por lo tanto pareciera ser que los tubos sin balón se asociaron en esta cohorte a mayor presencia de estenosis subglótica. Listo. Entonces, como conclusiones, no se pudo encontrar ninguna diferencia en la incidencia de estridor postestubación en los tubos con y sin manguitos en este grupo de peso, entre 2 y los 3 kilos. Lo otro es que el tubo con manguito presenta mayor, para ellos, el tubo sin manguito no presenta el mayor riesgo de estenosis subglótica en esta cohorte, por lo tanto, pues como vimos en la diapositiva pasada, la tendencia fue que se presentara más en tubos sin balón y que básicamente usar un tubo en un paciente que se va a ventilar en una media de dos, un tubo con balón, en un paciente que se va a ventilar con una media de 2 a 3 días, parece una manera o una estrategia segura. Y ya finalmente para terminar, pues encontré este metaanálisis que básicamente, pues ya les explicaré que no terminó siendo un metaanálisis. Metaanálisis es una revisión de Cochrane que busca básicamente identificar cuáles son las ventajas y desventajas de tener un tubo, o usar un tubo con y sin neumotaponador en la población neonatal. Básicamente yo digo que no fue un metaanálisis porque desde de 625 estudios elegibles, pues solo uno fue escogido que con una cohorte de 69 pacientes, que es el estudio de Thomas y colaboradores, en donde pues es el único que abordaba o que completaba los requisitos del análisis de Cochrane para determinar esta conclusión. Esos requisitos era que a través del estudio se pudiera abordar el riesgo de estridor postestubación, el riesgo de estenosis subglótica, el riesgo de necesidad de reintubación, el riesgo de una intervención quirúrgica para solucionar una estenosis subglótica o una reintubación por cualquiera de las causas habiendo usado un tubo con o sin neumotaponador. Entonces, de 625 estudios, pues la mayoría fueron excluidos porque no completaban los requisitos para responder estas preguntas anteriores y esto terminó siendo un análisis de un solo estudio. Cuando nosotros empezamos a mirar los forest plot de este estudio Cochrane, de este análisis, empezamos a ver cómo se marcan las tendencias y cómo se comportan los cuadros y los óvalos en este force plot. Y vemos, por ejemplo, para este desenlace, que es la presencia de estridor, no fue estadísticamente significativo a favor o en contra de tubos con balón o sin balón. Lo mismo lo podemos ver en la presencia de estenosis subglótica, abarcando pues la unidad o el cero, no fue estadísticamente significativo y de igual manera con la necesidad de la utilización de esteroides sistémicos o las de esteroides por nebulización para disminuir la presencia de estridor. Y empezamos a ver cómo hay una tendencia a la favorabilidad de que pues utilizar un tubo sin balón disminuye la incidencia de estos medicamentos, pero podemos ver que el rombo también cruza la unidad perdiendo la significancia estadística, es decir, concluyendo que no hay una relación entre el tubo con y sin balón en la necesidad de uso de estos medicamentos al momento de la extubación. Y de la misma manera, la necesidad de reintubación cuando se utiliza un tubo con y sin balón, vemos que el cuadro, el conglomerado de los estudios del estudio, pues no muestra que haya una relación de favorabilidad o en contra. Por lo tanto, pues también no se pudo medir la heterogeneidad porque esto no fue un análisis de varios estudios, sino un análisis de un estudio individual. Por lo tanto, la conclusión de esto es que no hay suficiente evidencia a favor o en contra para utilizar un tubo con y sin balón y prevenir problemas en las vías respiratorias, y que los recién nacidos en los que se utiliza un tubo sin balón pues podrían beneficiarse porque requieren menos recambios del tubo para encontrar el tamaño adecuado del mismo en la vía aérea. Entonces, ya terminando, a manera de conclusiones, lo que yo obtengo de esta búsqueda basada en la evidencia para usar tubos con isenomotaponador es esto. Primero quiero resaltar, y por eso pongo la balanza en neutro, y es que no se destacó la razón de superioridad ni del uno ni del otro, es decir, con y sin balón, en prevenir estenosis subglótica o complicaciones asociadas a la extubación con el uso de estos tubos. Si nosotros hablamos del tubo sin balón, pues vamos a ver que es ideal en pretérminos o menores de 3 kilogramos de peso. Es una alternativa cuando no es posible pasar o usar un tubo con balón y que puede ser un poco una opción más fácil de colocar por personal no entrenado. Miremos que todos los pacientes, todos los proveedores o profesionales que utilizaron estos estudios por lo menos incluyeron que tuvieran una curva en intubación en pacientes neonatales.
y que no es superior al tubo con balón en la relación a la prevención de complicaciones posintubación. De la misma manera, en el tubo con balón podemos concluir que no aumenta la incidencia de estridor o estenosis subglótica, que se puede usar con pesos a partir de, 2000, de los 2.700 gramos y que tiene unos beneficios que nos hacen que sea más atractivo en el ámbito perioperatoria, como por ejemplo que provee una mejor oxigenación, una menor fuga de gas, un menor riesgo de atelectasia, un mejor sellado protegiendo contra la aspiración y una menor manipulación de la vía aérea, por lo tanto disminuye el número de recambios. Y que cuando se utilicen, yo tengo sí o sí que implementar un protocolo estricto para mediciones de la presión de neumotaponador con un rango seguro a partir menor de los 20 centímetros de agua, siendo seguro en ventilaciones que duran entre 2 a 3 días de ventilación mecánica. También recordar que hay que utilizar tubos con tecnología vigente, que son aquellos tubos que tienen balones de alto volumen y baja presión, que básicamente son los que tenemos disponibles en nuestro mercado. En Colombia ha llegado el tubo microcube, pero no muchas instituciones lo manejan, pero digamos que es una herramienta a elegir y a considerar sus favorabilidades porque pues digamos que tiene un balón de material ultrafino. Tener en cuenta que si yo paso un tubo que pasó con dificultad, dejar desinflado el balón también lesiona la mucosa porque generan microabrasiones por los repliegues no insuflados del balón. Y que si yo tengo un tubo adecuado, de un diámetro adecuado en paciente y no me pasa con balón, y si pongo un tubo, y para corregir eso, pongo un tubo con un diámetro menor, yo puedo tener un aumento de las presiones inspiratorias de la vía aérea por aquello del aumento de la resistencia, recordando que la resistencia de la vía aérea es inversamente proporcional al diámetro del radio menos a su cuarta potencia, que eso no va a cambiar. Y que hay que recordar que la forma de la vía aérea varía entre individuos, encontrándose no embudos, ¿sí? O semiembudos, y que eso va a determinar la elección y el tipo de tubo, y que la estenosis subglótica más bien está relacionado con el número de intubaciones después de un intento fracasado de la liberación de la ventilación mecánica. Esto es lo que tenía pues, para esta presentación. Quiero compartir esta frase de Manuel Kant, pues, un filósofo que me llamó mucho la atención, y es que nuestra inteligencia se mide por la capacidad de soportar incertidumbres. Y son esas incertidumbres las que nos llevan a un constructo constante de la información y de lo que posiblemente sea más exacto y más certero. Esto nos lleva a crear canales de comunicación y consensos porque cuando uno practica pues estos ejercicios basados en la evidencia, quienes se benefician son los pacientes más que nosotros mismos. Aquí les dejo pues este código QR donde pueden escanear la bibliografía y cada uno de los artículos que se presentaron en esta presentación. Bueno, doctor Gutiérrez, felicitaciones. Una revisión muy juiciosa de la literatura reciente, relevante y antigua, hasta incluiste dentro de tu revisión. Me gustaría que dejaras la diapositiva anterior un momento para que nos aprovechásemos o aprovechemos este ejercicio que es multidisciplinario. Me gustaría que participaran con sus comentarios, preguntas, inquietudes y lo que nos puedan aportar de parte del equipo de anestesiología y de parte de la UCI neonatal. Nos gustaría contar con todo lo que pues, se pueda aportar para desarrollar una conducta en conjunto. Esa es, creo yo, la forma de sacar el mejor provecho de este tipo de ejercicios académicos. Buenas noches, mi nombre es Javier Torres. Yo quisiera hacer una serie de comentarios y felicitaciones al doctor por la excelente presentación. Primer comentario, y que tiene que ver con eso. Tú al final presentaste toda la evidencia de Cochrane. Recuerda que Cochrane, de alguna manera, para poder tener algún tipo de publicación en Cochrane, tiene que cumplir una serie de, digamos, de criterios y exigencias que de alguna manera los pares evaluadores califican. Y probablemente de los estudios que tú mostraste a lo largo de toda la presentación, nos mostraste algunos estudios que me llamaron la atención. Uno de ellos es de pacientes que iban hasta los 7 años. Acuérdate que estamos hablando muy específicamente de neonatos. Digamos que allí no podría tomar esos trabajos. Hay otros trabajos que nos mostraste de pacientes que se hicieron con estudios no aleatorizados. Digamos que eso también le quita mucho de la posibilidad de tener bastante confianza para ser llevado a Cochrane. Entonces, cuando yo leí el Cochrane que tú mostraste al final, ellos sacaron todos los estudios porque no tenían toda la suficiencia y la significancia y probablemente la confiabilidad para poder ser soportados y llevados a Cochrane y solamente tenían un estudio de pacientes quirúrgicos que lo mostraste allí. Entonces, digamos que en este momento
las conclusiones que estás planteando allí me parecen interesantes, pero no necesariamente estoy de acuerdo con ellas, porque muchas de ellas son hechas con la opinión básicamente tuya, o sea, es básicamente lo que tú consideras con relación a lo que puede ser útil ese tipo de tubos en pacientes neonatos. A nosotros en neonatología nos preocupa mucho los tubos orotraqueales que tengan balón por todas las secuelas que puede dar a largo plazo. Tú mostraste un solo trabajo que hablaba de duración de la intubación con tubo con balón de 2 o 3 días y que no mostrabas tanta diferencia con relación a los pacientes que no tenían balón. Digamos que lo que no tenemos claro es el tiempo y eso tendría que ser otro tema de discusión, no lo voy a traer acá, pero si se colocan por demasiado tiempo, el daño a nivel de la vía aérea de los recién nacidos es impresionante. Eso ya lo tiene demostrado y por eso probablemente las guías nuestras de reanimación no recomiendan utilizar tubos orotraqueales con balón. La gran discusión y probablemente lo que a mí me deja y que haría la inquietud al grupo de anestesia, inclusive con los grupos de cirujanos, si hay algún cirujano acá, ¿qué beneficio tiene el tubo con balón en la etapa neonatal? Yo no voy a hablar de la etapa pediátrica ni en la etapa de adulto. No le veo el beneficio para realmente los resultados que pueda tener el paciente. ¿En qué sentido? En que existan estudios que demuestren ese resultado y ese beneficio para los pacientes neonatales. Entonces sería interesante en ese orden de ideas y en esas brechas que todavía tenemos, en esos gaps que todavía tenemos en el conocimiento, dejarlo planteado en esta discusión de lo que tú planteas al final. No quedó tan claro con ese último Cochrane, lo leí, créeme que lo leí y lo sé muy bien con relación a que sea útil en los tubos con balón. Ahí dejo esa opinión por ahora, doctor, y seguimos con la discusión si quieres. Gracias. Gracias, doctor. Precisamente, doctor Torres, nos encontramos ante un campo árido a la hora de encontrar evidencia de alta calidad para la revisión, precisamente en la población neonatal. Cuando usted nos menciona de pronto qué tipo de ventajas o qué tipo de beneficios podemos encontrar, los mencionaba José dentro de su revisión, ya en el periodo intraoperatorio y ahora que se están haciendo procedimientos, por ejemplo, de correcciones de atresias esofágicas, donde se tienen que hacer cirugías intratorácicas con tórax abierto o que se están haciendo cirugías laparoscópicas, nosotros hemos notado cómo pues, el índice de fuga disminuye mucho cuando contamos con un tubo con neumotaponador y además de eso la fuga y el riesgo de microaspiración es bastante menor. Es como situaciones que nos encontramos específicamente ya en la sala de cirugía y a la hora de abordar la ventilación mecánica invasiva en un paciente con estas características, solo para mencionar algunos de los escenarios y algunas de las ventajas que encontramos ya en el escenario intraoperatorio, doc. Allí lo que yo les plantearía es, si nosotros empezamos a encontrar esto, y es verdad, publiquémoslo, hagamos trabajos de investigación en ese orden de ideas, pero o busquemos literatura que nos confirme lo que estás diciendo, porque estamos en una discusión de tipo académico, buscando la mejor evidencia y lo mejor para nuestros pacienticos. Entonces, en ese orden de ideas yo los invitaría, y sobre todo al doctor Gutiérrez, que hizo la presentación tan buena, de mirar que eso puede ser una línea de investigación bien interesante y se puede documentar eso con los pacientes neonatales de la unidad de la Clínica Versalles. Sí, sí, hay una Sí, brecha, preci- una oportunidad. precisamente la idea es establecer estas preguntas, estas inquietudes y aprovechándonos de un escenario académico, pues empezar a hacer esas preguntas de investigación que nos lleven a protocolos que puedan precisamente establecer evidencia de alta calidad al respecto. El doctor Jaime Bolaños tiene levantada la mano. Por favor, doctor Bolaños. Sí, buenas noches. Bueno, pues primero agradecerle al grupo de neonatología, me parece muy enriquecedor, sobre todo para los pacientes, este tipo de reuniones. Como le mencioné al principio, pues lastimosamente el doctor Fabio no se pudo conectar, pero estábamos muy atentos, el grupo de anestesiología y nuestro bloque académico, que son los estudiantes y los residentes de esta reunión, porque es un tema, digamos, que tiene un impacto gigante y que incluso como muy sabiamente lo menciona el doctor Torres, podría ser un nicho de investigación transdisciplinario que sería, digamos, increíble. También felicitar al doctor José Miguel, es una revisión, digamos, a profundidad del tema, siguiendo como la línea de pensamiento de duda académica que siempre les hemos inculcado a nuestros residentes.
Claramente, como lo menciona el doctor Torres, tal vez el primer estudio en el que se incluyen niños de 0 a 7 años, pues no tiene validez externa en nuestro caso, ya que estamos viendo pacientes neonatales. No obstante, la evidencia observacional, porque claramente no hay estudios aleatorizados grandes, pero la evidencia observacional muestra algunas relaciones que si bien no son causalidad, sí pueden mostrar algún tipo de relación de ventajas del tubo con balón, específicamente en el ámbito perioperatorio, entendiendo que durante una cirugía neonatal hay cambios importantes de la presión intraabdominal, de la presión intratorácica, tenemos manipulación del paciente, que son eventos que no se comparten como tal en la unidad de cuidado intensivo neonatal, en la cual pues tenemos una recuperación un poco más tranquila, menos dinámica, digamos, de los pacientes y la ventilación. Obviamente hablar de la ventilación mecánica neonatal en el escenario quirúrgico y en el escenario de recuperación en la UCI neonatal son escenarios completamente diferentes. Por eso, parte de nuestra pregunta era ver qué recomendaciones podríamos llegar a tener o qué orientación podríamos tener en estos dos intervenciones con balón y sin balón, específicamente los pacientes que son llevados a cirugía. Una de las cosas que más nos preocupa a los anestesiólogos durante la cirugía es el atelectrauma, porque nuestros pacientes en general y sobre todo los neonatos son muy proclives a hacer atelectasias, sobre todo cuando no los podemos reclutar. Lo muestra la evidencia y también, digamos, es un escenario bastante frecuente que los pacientes durante cirugía, sobre todo en manipulación abdominal, se desatoran de una forma profunda. Uno de los estudios mostró de una forma clara que el uso de neumotaponador permite ventilar a los pacientes con menores presiones pico, probablemente menores driving pressure y una dinámica pulmonar adecuada, que al menos para el intraoperatorio, desde nuestro punto de vista, es justificable, digamos, el uso de balones con neumotaponador, sobre todo en cirugía abdominal o incluso en cirugía torácica. Luego, esa ha sido usualmente nuestra línea de manejo, teniendo en cuenta las variaciones de las presiones y las ventajas que nos ofrece este tipo de tubos en la cirugía. Em, pero finalmente sí creo que podríamos ahondar un poco más en qué tipo de recursos tenemos más adelante para ver si podemos hacer algún tipo de investigación, ya sea al menos observacional o de intervención, ojalá entre las dos áreas académicas de la unidad neonatal y la unidad de anestesiólogos, porque pues sí es muy interesante, es un tema que en general ha sido muy debatido y lastimosamente no ha sido tan bien descrito como quisiéramos. Finalmente, pues agradecerle a todos los demás que se conectaron y muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. La doctora Gómez tiene levantada la mano. ¿Es Sí, por Lílica? aquí estoy, Ah, sí. sí, Lílica. Buenas noches a todos, pues felicitar a José Miguel por su exposición, por la revisión de los artículos. En el ámbito pues de neonatología seguimos utilizando los tubos sin balón. Vemos que definitivamente la evidencia es muy poca, hay que revisar, digamos, la duración de esas cirugías. Y, por ejemplo, en cirugía abdominal, un paciente de una onfalocele o una gastrosquisis que probablemente no lo vamos a extubar en 2 a 3 días, pues es difícil saber a largo plazo qué va a pasar si lo dejamos con ese tubo con un neumotaponador o si nos va a tocar realmente cambiarlo a nosotros en la unidad después, ocasionando una manipulación más pues de la vía aérea. Entonces, la otra importante es el manejo de ventilación mecánica como tal. También es importante que nosotros en las unidades tenemos unos manejos y otros modos de ventilación que no se pueden usar a veces en anestesia por el tipo de máquinas que ustedes tienen. Y pues eso también hace que para nosotros el manejo de la ventilación, digamos, sea diferente y no solamente basado con presión, sino de pronto garantizando un volumen, que son los modos que estamos usando actualmente. Viendo que usar modos con volumen, con un volumen garantizado, van a causar menos atelectrauma, menos reotrauma y menos barotrauma que usar un modo de ventilación solamente con presión, como a veces lo usan en quirófano por las máquinas de anestesia. Definitivamente falta mucha evidencia y lo otro que se necesita experticia, personas que intuben, que tengan experiencia y tener realmente el tubo que están utilizando los estudios, que es el que tiene el microcuff y que además de eso es del material especial. Entonces eso también habría que verificar
con los tubos que nosotros tenemos si disponemos de esos tubos para usarlos en la clínica. Muchas gracias y pues sería importante ver si se puede hacer una investigación como lo comentó el doctor Torres. Muchas gracias, doctora Gómez. El doctor, aquí estoy viendo también el doctor Castaño, levantó la mano. Sí, buenas noches, ¿cómo han estado? Felicitar a José Miguel, hizo una presentación excelente, con una evidencia, pues, que es lo más importante que hay en el momento. Quisiera decir un comentario y es que noto algo y es que o sea, la población neonatal es muy heterogénea. Hay pacientes que van a ser sometidos a cirugías abdominales, cirugías torácicas y pues muchos otros tipos de cirugía, ¿sí? Y noto que una de las preocupaciones más importantes es el tiempo de ventilación mecánica. Entonces, una de las cosas que pienso que podría eh, pues guiarnos en la toma de decisión de qué tipo de tubo utilizar o qué tipo de evidencia buscar es ver la gravedad del paciente, ¿sí? En qué condición está y con eso ver cuál es la probabilidad de extubación temprana o de una ventilación mecánica prolongada. Eso pues es eh, también un gap en la evidencia que podríamos abordar desde el punto de vista de investigación. Ok, doctor Castaño, muchas gracias por sus opiniones y valiosos aportes. ¿Alguien más desea hacer algún aporte de parte del equipo de la UCI neonatal, de parte del equipo de anestesiólogos? Bueno, no nos queda más que agradecer su asistencia, agradecer su atención y esperamos que estas sesiones conjuntas se sigan llevando a cabo. Ya nos queda entonces, nos quedan preguntas de investigación para seguir profundizando en este tema y lograr finalmente llegar a una información seguramente de mejor calidad para obtener resultados que redunden pues en el beneficio de los pacientes neonatos que estamos tratando en conjunto con la unidad de cuidado intensivo neonatal. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.